Entonces este mensaje sería Cristo nuestro libertador, segunda parte. Y les voy a recordar que la semana pasada empezamos con la profecía de Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que quedó mudo, y cuando finalmente se le quitó la mudez, le quitaron el castigo de haberlo dejado mudo, pronunció esta profecía acerca del nacimiento de Jesucristo. Y lo tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 67. Y dice, su padre Zacarías, o sea, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Cristo nació como un libertador. Cristo está siendo anunciado que vendrá a redimirnos, a salvarnos, a librarnos de la mano de nuestros enemigos. ¿Y cuáles eran esos nuestros enemigos? Que nos tenían esclavizados. Dijimos, el pecado era lo que nos esclavizaba y Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros nacemos esclavos, nadie puede evitar ser esclavo, nadie se puede escapar de la esclavitud. Nacemos caídos, nacemos en pecado en base a la caída de Adán y nacemos entonces esclavos del pecado. Y segundo, luego todos pecamos, dice Romanos capítulo 3, y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que permanecemos, vivimos y seguimos esclavizados al pecado. Pero Jesús vino, nació para comprar nuestra libertad. Él peleó como nuestro campeón, pero no peleó con armas, peleó entregando su propia vida como un sacrificio perfecto. Nosotros como pecadores teníamos las consecuencias inevitables de lo que ese pecado traía a nuestra vida. Primero, nuestra muerte. Segundo, nuestra condenación eterna. Y eventualmente el juicio de la ira de Dios sobre nuestras vidas. De eso vino a librarnos, dice la palabra, por medio de su sangre. Ahora no solamente estábamos condenados, estábamos destinados a la ira de Dios, sino que luego fuimos puestos en este mundo. Nacemos en este mundo en donde reina Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, que nos lleva y nos seduce y nos mueve y nos domina para vivir siguiendo nuestros deseos y pasiones. Así está nuestra condición. Esa es la condición de una persona que no tiene a Cristo. Y decíamos, no nos halaguemos, no pensemos que estamos bien. Ahorita varias personas decían, yo pensaba que estaba bien, pero no se daban cuenta que eran esclavos al pecado. Cristo vino a librarnos y nos rescata. Y dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Estábamos bajo un dominio, estábamos esclavizados, la muerte, el pecado, el diablo, el mundo, nuestras pasiones, nuestros deseos, todo esto nos dominaba. Dice, pero ahora fuimos trasladados, fuimos movidos posicionalmente, fuimos cambiados de donde estábamos y fuimos ahora colocados bajo el reino de Jesús. Yo les decía, bueno, ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, pero ahora estamos bajo el reino de Jesucristo. Y eso lo cambia todo, porque ahora tenemos a un rey que es nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos un rey bondadoso, un rey que quiere nuestro bien, no nuestra destrucción. Ahora tenemos un rey
que busca darnos vida, pero también fuimos liberados para ahora nosotros servirlo a Él, como dice Lucas 1:74, ¿verdad? 74 y 75 dice, para que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia todos nuestros días. O sea, servimos ahora al Rey verdadero que es Jesús. No te libras, fuimos creados por un Dios soberano y no te libras de vivir bajo un reino. O es el reino de las tinieblas o es el reino de la luz. Pero tienes que servir a alguien. Y el hombre se jacta pensando que él puede decidir y que él puede hacer lo que él quiere y que no tiene que servir a nadie. Pero al servirse a sí mismo, termina sirviendo sus deseos y sus pasiones, termina sirviendo al diablo. Es inevitable. Solo que ahora podemos nosotros tener la libertad de nosotros decidir servir a Cristo Jesús. Y tenemos esa libertad porque Él rompió el poder de pecado en nuestras vidas. Ya no somos más esclavos, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Somos llamados ahora a servirle a Él y clamamos a Él, Abba, Padre. Dice Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero somos hijos que servimos a Dios todos nuestros días. Solo que el Rey es nuestro Padre. El Rey es nuestro Padre. Entonces, vamos a continuar esta semana hablando de esa liberación que Cristo lleva a cabo en sus redimidos. ¿De qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? La semana pasada dijimos, Él viene a librarnos de la esclavitud del pecado. Pero la esclavitud del pecado tiene consecuencias, se manifiesta de cierta manera. Y cuando Jesús iba a empezar su ministerio, cumple 30 años el Señor y entra a la sinagoga, decide ese es el tiempo, va a empezar su ministerio, entra en la sinagoga y empieza a leer una profecía del libro de Isaías. Denle vuelta ahí un par de páginas a su Biblia, a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Y este es Jesús leyendo una profecía que él mismo dice que se estaba cumpliendo ese día. Y noten ustedes cómo Jesús se describe a sí mismo. Porque nosotros a veces pensamos, sí, Jesús vino para darme a mí toda bendición y para que yo fuera feliz, etcétera, pero no entendemos desde la perspectiva de Él qué es lo que Él vino a hacer. Miren lo que dice, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Ven el tema de liberación? ¿Ven que Jesús se veía a sí mismo como un libertador? Él vino a proclamar una libertad y a llevar a cabo una libertad a aquellos que estaban, describe aquí con 3 características principales que las quiero que las veamos cada una de ellas. Dice, yo vengo a traer y anunciar el Evangelio, anunciar unas buenas nuevas a personas que tienen estas características. La condición de cautivos tiene esta característica. Número 1, dice, son pobres. No vino Jesús nomás a los pobres del mundo que no tenían dinero para comprar tortillas. Vino a los pobres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pobre? ¿Por qué dice Jesús que los que no tienen a Cristo son pobres? Porque se les ha robado. Se les ha quitado lo que vale en la vida. No tienen lo que es verdaderamente valioso.
Cuando eres un esclavo, el que te esclaviza te quita todo. O sea, no tienes nada. Tú eres posesión de alguien más. El esclavo es un pobre. El cautivo está empobrecido, no tiene lo que es verdaderamente de valor. Segundo, dice, son ciegos. Los que están cautivos son ciegos. O sea que la esclavitud, la cautividad implican tinieblas, una oscuridad que no les permite ver, sino solo ven su condición de esclavos empobrecidos. Como esclavos están privados de la luz y de esperanza. Y número 3 dice que los que están cautivos están oprimidos. El cautivo, el esclavo, está sujeto a la vejación, a la humillación, a la tiranía de un opresor. El esclavo vive bajo una presión, experimenta el maltrato sobre su vida, experimenta el dolor y el perjuicio que todo eso produce en su vida. Un esclavo es una persona que está viviendo bajo la opresión y la tiranía del que lo esclaviza. Yo quiero que veamos estas cosas más a detalle porque creo que a la manera que lo entendamos vamos a entender la obra que vino Cristo a hacer en nuestras vidas. A veces tratamos el evangelio a la ligera y no nos damos cuenta de realmente de qué nos libró el Señor. Y entre más nos demos cuenta de lo que nos ha librado el Señor, más agradecimiento vamos a tener y más gloria le vamos a dar en esta Navidad. Cristo vino a salvarnos de esa esclavitud y vino a anunciarnos buenas nuevas. Vamos a ver la primera de ellas. Primero, un cautivo es pobre. Déjame decirte esto. El pecado empobrece tu vida siempre. Para empezar, el pecado te roba la vida. Adán y Eva tenían vida en el paraíso. Pecaron, primera consecuencia, la muerte. El pecado empobrece. Si tú piensas en Adán y Eva, todo lo que perdieron el vivir sin morir, perdieron estar en la presencia de Dios, perdieron el tener todas sus necesidades suplidas, perdieron, yo no sé qué hubiera sido, cómo hubieran nacido los bebés, ¿verdad? En el paraíso. Pero a partir de la caída, los bebés le cuesta trabajo a las señoras tenerlo, ¿verdad? Y al hombre le cuesta trabajo su sustento. Con sudor en su frente provee para su familia. Todas estas consecuencias vienen como pecado. Principalmente el pecado te roba la posibilidad de tener paz con Dios. Te roba la posibilidad de tener una relación con Dios. Te roba lo más importante, que te vuelves enemigo de Dios en lugar de tener una relación de amistad y de comunión con Dios. El pecado siempre empobrece tu vida. Y yo le puedo seguir agregando, ¿verdad? Todo lo que te roba. El pecado te roba tu salud. El pecado te roba tu bienestar. El pecado te roba en tu familia. Y muchos han perdido sus familias por causa del pecado. Te roba tus finanzas. Te roba tu salud mental. Te roba tu integridad. Te roba tantas cosas. El pecado roba tu vida. Te roba de la eternidad. Te roba de la gloria de Dios. Te roba de una recompensa eterna. El pecado, hermanos, siempre tiene consecuencias negativas de pérdida. Siempre. Y una de las estrategias de Satanás es tratar de engañarte de que no hay pérdida, de que no pasa nada si tú pecas, si tú vives en pecado. Satanás
es descrito en la Biblia como el que viene a robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque viene precisamente a hacer uso de lo que el pecado quita a tu vida. Ahora tú puedes pensar y tú puedes decir, como lo hizo el salmista, de decir, hay personas que no conocen a Cristo, pero yo no veo que son pobres. Es más, yo no veo que sufran. Tal vez los ves con riquezas, con una vida fácil, con grosura, con abundancia. Pareciera que todo les va bien en sus vidas. Conozco a un amigo, ¿verdad?, que he hablado con él, ahorita está él muy enfermo, y me dice, la verdad es que yo reconozco, yo he tenido una buena vida. Pero el problema no es la buena vida que tuviste aquí, sino cuál va a ser la vida que vas a tener el día que mueras. Y miren lo que dice el Salmo 73 sobre eso. Cuando el salmista se puso a ver a la gente que estaba a su alrededor y lo comparaba con su propia vida, era tentado a pensar que los otros tenían mejor vida que él. Y dice el salmista en el Salmo 73, versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Dice, aparentemente no hay consecuencias. No hay consecuencias. Y nosotros también a veces vemos personas que están en posiciones de poder, personas que están en posiciones de abundancia y vemos que viven sus vidas y están felices aparentemente. Pero ¿cuál fue la conclusión del salmista? Más adelante, más abajo del Salmo 73, ve la conclusión él y dice, me doy cuenta que yo estaba mal cuando estaba tentado a tener envidia. Dice el versículo 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Versículo 19, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Dice la Escritura, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, pero si pierden sus almas? El pecado siempre tiene consecuencias, siempre te roba. El pecado empobrece tu vida, siempre con pérdida. Ya sea pérdida aquí o pérdida de tu alma allá. Pero el pecado siempre trae pérdida. Entonces, que no te dejes engañar por el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Porque siempre habrá pérdida y no debemos nunca pensar que no la hay. Que no te quiera convencer Satanás que sin Cristo tú vas a ser un ganador en esta vida. Esa es una palabra que nos gusta, ¿verdad? Decir, que nos gusta tener ese adjetivo. Yo soy un ganador, pero sin Cristo no hay ganancia, hay pérdida. No hay una ganancia en las cosas de este mundo. El pecado te roba y produce pérdida. Y nuestro enemigo Satanás, el príncipe de este mundo, está en el negocio de buscar y de asegurar de que tú sufras pérdida. Pero Cristo vino a redimir y a salvar lo que se había perdido. Número 2, un cautivo es un ciego. Un cautivo es un ciego. Cristo necesita salvarnos de las tinieblas que el pecado produce en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cómo es que el pecado trae esa ceguera? ¿Cómo es que el pecado nos lanza a la oscuridad? Muy sencillo.
puesto que Cristo es la luz. Esto quiere decir que si nosotros vivimos alejados de Cristo, si nosotros hemos sido rechazados por Cristo, si nosotros estamos lejos de Cristo, nosotros vivimos en tinieblas. Si no tienes a Cristo, no tienes la luz y por lo tanto habitas en las tinieblas. Esto es algo que aprendí en la universidad, de las pocas cosas que aprendí en la universidad. No existen las tinieblas. No hay tal cosa como una cosa que se llame oscuridad. Lo que existe es la luz. La luz sí hay una cosa que fue creada por Dios que se llama luz. ¿Ok? No son protones, son, ¿cómo se llaman los? Fotones. Son fotones, ¿verdad? Que son lanzados y son cositas que se mueven a la velocidad de la luz y producen luz. ¿Ok? Dios creó la luz donde no había nada y estaba todo en oscuridad. Dice el Señor, Cristo es la luz. Cuando no tienes a Cristo, estás en tinieblas. Estás sin luz. Más ponte a pensar. Hay muchas. El otro día vi una película y era de una agente policíaca y iba a buscar, y usted sabe cómo hacen las películas, ¿verdad? Todas las películas de miedo. Siempre la persona que está en la película se mete en un cuarto y tú estás diciendo, no te metas ahí, no te metas ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sabes? Que ahí está el malo. Y siempre van y se meten, ¿verdad? Entonces viene esta policía con su pistolita, ¿verdad? Y se baja a un subterráneo y el que está allá adentro, el malo, ¿verdad? Apaga la luz. Y entonces el malo trae unos lentes así de visión nocturna. Ya saben más ustedes de la escena que yo. Traen los lentes, entonces la cámara empieza a ver a la persona a través de los lentes del malo. Y lo que se ve está muy bien actuada. Esta policía entra en un pánico. Piensen ustedes lo que es estar en un cuarto completamente oscuro, donde tú sabes que allá dentro de ese cuarto también está un maligno, ¿verdad? Y puede hacer contigo, él sí te puede ver, pero tú no lo puedes ver a él. Es una cosa terrorífica, ¿verdad? Eso han de experimentar, por ejemplo, los ciegos cuando los dejan en un lugar que no conocen. Y no saben lo que hay en el piso, no saben si pueden dar un paso, o si dan un paso y hay un foso ahí, ¿verdad? O si hay una trampa, o si hay un vidrio. Piensa tú si estuvieras en un lugar completamente oscuro que no conoces, que no alcanzas a agarrar ni una pared, que no sabes, te inmovilizas y te vuelves completamente vulnerable a lo que, si hay alguien ahí que te dice, sí, mira, da un paso para acá, para tu izquierda, síguele derecho, síguele derecho. Y tú confías en esa voz. Pero ¿qué si esa voz es un engañador que te quiere hacer daño? Esa es la condición de una persona que está cautiva a su pecado y está ciega y está puesta en el mundo donde el príncipe es el príncipe de todas las mentiras, el padre de la mentira, el engañador. Ese es el príncipe de este mundo. Y él sí ve en las tinieblas, pero nosotros no. Fíjate la condición tan trágica de esa persona que está ciega porque el pecado ha traído oscuridad a su vida y está completamente vulnerable a lo que el engañador pueda presentar delante de Dios. Por eso es que vemos nosotros tantas personas engañadas que piensan que están viviendo su vida bien y que nosotros los vemos y vemos que van a la destrucción, pero no nos quieren hacer caso. Dicen, estás loco, yo estoy bien, no me va a pasar nada, yo estoy feliz. Y no se dan cuenta que van, como dice el libro de Proverbios, derechitos a la trampa donde van a caer, ¿verdad? Y los van a apresar como una presa fácil. Cristo nos libra de esto simplemente al iluminar nuestra vida. El que tiene a Cristo puede ver
y ve con claridad lo que antes no tenía ni siquiera cuenta de que era la realidad. Él se revela a nosotros por medio de la verdad. Nos da la verdad, nos da el camino, quita el engaño porque nos da por escrito su palabra para que nosotros sepamos lo que es verdad, y la luz de la verdad guía entonces nuestros caminos. Ahora, aún así, en este mundo, dice la Escritura que vemos parcialmente, pero vemos. Un día vamos a ver cara a cara y vamos a ver la realidad completa. Los hombres no tenemos visión perfecta. Si tú tienes visión 20/20, quiere decir que puedes ver más o menos como a 6 o 7 metros, ver con claridad. Después de ahí empiezas a ver borroso. Y si te paras arriba de un cerro, puedes ver muy lejos, pero ves borroso. No alcanzas a ver a las personas, no alcanzas a ver lo que está pasando allá, nomás ves las casitas allá lejos. Pero un día vamos a tener una visión perfecta, clara. Vamos a ver completamente. Ahorita vemos lo que está delante de nosotros para seguir el camino, y Él es una lámpara a nuestros pies. Entonces esa lámpara, esa verdad nos ilumina los pasos que vamos dando. Pero un día vamos a vivir en la luz eterna del Señor. Entonces Cristo trae a nuestra vida una luz que nos da una seguridad en nuestro caminar y nos permite distinguir el engaño del enemigo y dar pasos firmes. Tercero, un cautivo es una persona oprimida. Un cautivo es una persona oprimida. Vimos, es una persona pobre, es una persona ciega y es una persona oprimida. Y hermanos, el pecado produce opresión. El pecado siempre te roba, siempre te empobrece. El pecado siempre oscurece, siempre te produce pérdida porque estás en las tinieblas y te hace vulnerable. Y el pecado produce opresión. No más vean el mundo. Vean el mundo. Yo no sé cómo, bueno, ya no hay muchos, creo, ¿verdad? Pero todavía hay algunos que se dicen humanistas, ¿verdad? La filosofía del humanismo te dice que el hombre puede, de alguna manera, como el ser más exaltado de la creación, puede de alguna manera mejorar su vida. Y lo que necesita el hombre es mayor educación y recursos. Y ahora te dicen, sí, con el internet el hombre va a subir. Y vean lo que ha hecho el hombre. El humanismo empezó a decrecer después de la Primera Guerra Mundial, cuando se dio cuenta el hombre de que éramos capaces de asesinar a millones de personas. Vemos la destrucción, la violencia, el abuso, la injusticia que hay en el mundo. Los fuertes y los ricos oprimen a los débiles y a los pobres. Los hombres oprimen a las mujeres, los mayores a los menores. Una raza odia a la otra raza. Los que son de una religión odian a la otra religión. Los gobernantes abusan de su poder y no les importa perjudicar naciones enteras. Unos roban a otros, muchos engañan, todos mienten, todos tratan con voracidad de tomar ventaja de otros. Hacemos guerra y peleamos. El pecado nos lleva a oprimirnos unos a otros. Es triste ver lo que el pecado produce en nuestras vidas. El abuso y la opresión que a veces traemos. Y yo sé que aquí tú estás sentado tal vez y estás pensando, tal vez tú vives en un hogar donde hay opresión, donde a lo mejor el padre de familia, en lugar de ser fuente de bendición, es fuente de opresión. O tal vez tú trabajes en una empresa donde en lugar de que ese centro de trabajo sea una fuente de bendición para todos los trabajadores, hay abuso de los patrones sobre tu vida. Y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues
Ve lo que produce el pecado. Nos lleva a tomar ventaja. Nos lleva a esclavizarnos unos a otros. Hermanos, ahorita hay esclavitud en el mundo. Millones de mujeres viven en esclavitud como servidoras sexuales, esclavas, vendidas unos a otros. Niños esclavizados y vendidos por un precio. O sea, yo veo el mundo y digo, Señor, ¿cuándo vas a venir y acabar todo esto? El pecado produce opresión. Si tú estás esclavo del pecado, estás sujeto a ser usado por ese pecado para oprimir a otros. Y el diablo quiere usarte para oprimir a los demás. Ese príncipe viene a robar, matar y destruir. El diablo busca oprimir a los que están bajo él. El diablo es un tirano. El diablo es un tirano opresivo que siempre va a buscar hacer daño y destruir las vidas de sus sujetos. El diablo te odia. Me acuerdo hace muchos años que una viejita me dijo, estaba orando por mí, ya no me acuerdo de qué estaba diciéndome, pero sí me dijo esto y no se me va a olvidar. Me dijo, mira, si el diablo pudiera, te destruía a ti y mataba a tus hijos. Cuando me dijo así, y mataba a tus hijos si pudiera hacerlo. ¿Tú crees que el diablo se va a tocar el corazón antes de destruir completamente tu familia? Claro que no. Si no lo hace es porque tiene un límite. Pero si lo pudiera hacer, lo haría, pero rapidito. Y nosotros vivimos en el mundo y seguimos la corriente de este mundo pensando que nosotros hacemos lo que queramos y que nada nos puede hacer daño. El diablo oprime por medio de sus mentiras, de sus engaños. Por eso es que escuchamos a personas que dicen, no, pues es que yo empecé a sentirme así, caí en una depresión y me estaba enloqueciendo y entonces yo oía una voz que me decía, mata a tus hijos. ¿De dónde viene todo eso? El diablo busca oprimir, te alienta en tu pecado, te dice que escojas lo peor, te dice que te desvíes y que abandones a Dios. Te dice que estás bien cuando no lo estás y nunca deja de buscar oprimirte. El diablo busca llevarte a más pecado y a más tinieblas y a mayores consecuencias de pérdida en tu vida. Como si no tuviéramos suficiente viviendo en nuestro pecado, el diablo busca que quiere más, quiere destruirte completamente. Es una opresión real. Si no tienes a Cristo, estás bajo el poder de ese príncipe tirano. Y aunque no lo reconozcas, aunque no lo aceptes, Él tiene un dominio sobre ti y buscará destruirte como está destruyendo el día de hoy a miles y miles y miles y miles de personas. Nomás ve tu mundo. Pero ahí es donde dice, Cristo vino a anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Déjenme decirles lo que vino a hacer Jesús. Jesús es la luz del mundo. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y está hablando del nacimiento de Jesucristo. Jesús vino como una luz en medio de estas tinieblas, ¿verdad? Jesús se describió a sí mismo hablando en Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos ilumina con su presencia en nuestras vidas. Si Él es la luz, cuando lo tenemos a Él hay luz y nos llenamos de luz y nos llenamos con su verdad.
Él es el camino, Él nos muestra el camino a seguir, Él es la luz que ilumina ese camino y Él es la vida que nos da para seguir ese camino. Si lo tienes a Él, tienes la luz del mundo en tu vida. Él vino para hacer luz a ti en tu vida, para que le tengamos a Él y teniéndolo a Él tengamos la luz que iluminará, ya dejaremos de ser ciegos. Dice 2 Corintios 8:9 que Jesús se hizo pobre para que seamos ricos. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. El Señor enriquece nuestras vidas al darse a sí mismo a nosotros. Tenemos nosotros al Rey del universo habitando en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Hemos sido designados y adoptados como hijos de Dios, aceptados por Dios, adoptados por Dios, recibidos por Dios, bendecidos por Dios. Somos los receptores de su favor, de su misericordia, de sus bondades que son nuevas cada día. Aparte de eso, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús y heredaremos la gloria, heredaremos la vida eterna. Nomás la promesa de la vida eterna, hermanos, ni entendemos lo que es eso. Pero les aseguro que sobrepasa toda expectativa que puedas tú tener, porque estarás con Cristo, junto con Él, viviendo en la ciudad celestial cuyo piso, las calles son de oro y los adornos en las puertas son de piedras preciosas. Y ahí, dice el Señor, te ha llamado a que habites para siempre en ese lugar, junto con Él, en su luz, heredando las promesas y las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Se hizo pobre para que nosotros tuviéramos eso. Y si eso le agregas, que si tú le sirves y eres fiel con Él, Él dice, yo les prometo, si tú perseveras hasta el final, yo te daré la corona de la vida y te daré tu recompensa eterna. Aparte de eso, el Señor dice, y aparte te voy a recompensar. Vas a heredar y te voy a recompensar. Reinarás, dice la Escritura, reinaremos junto con Él. Yo no quiero imaginar, ¿qué es eso? ¿Qué significa? De la pobreza, en la miseria en la que estábamos, el Señor nos rescata y nos libera, nos traslada a su reino, pero nos constituye herederos y enriquecidos por su gracia. Fíjate lo que es la buena noticia. Y tercero, Jesús viene y vence al opresor, vence a Satanás. Él viene y nos liberta de toda opresión. Al liberarnos del pecado, entonces nos libera de la opresión que produce el pecado y nos permite, en lugar de ser opresores de otros, ser bendición. Por eso dice, fuisteis llamados para ser bendición. Porque recibiste bendición, ahora somos llamados para bendecir a los demás. Y se nos da el mandamiento, amaos los unos a los otros, amad a vuestro prójimo como a sí mismo, sé de bendición. Entonces Él bendice al mundo al rescatar a algunos para que dejen de ser opresores y sean ahora bendecidores de otros. Pero no solamente eso, sino que rompe y destruye las obras del diablo, dice primera de Juan 3:8. Rompe y destruye el yugo del diablo, nos libra del enemigo. Fíjense nomás ustedes cuántas veces Jesús en su ministerio vino para resistir la opresión en la que vivía la gente. ¿Cuántos endemoniados nos liberó? ¿Cuántos que estaban bajo la opresión del diablo en enfermedad? ¿Cuántos nos sanó? Por eso dice en primera de Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, yo estoy viendo allá a Satanás caer, dice, pero él no tiene nada en mí. Dice Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.
¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El Señor viene a saquear al tirano. El Señor vino a destruir sus obras. El Señor vino a castigar al opresor. Y por eso cuando vimos el libro de Apocalipsis veíamos con tanto gozo, al final el Señor gana. Y Satanás será lanzado con todos sus demonios al lago de fuego por toda la eternidad. Y nunca más, dice, oprimirá más. Nunca más destruirá y nunca más engañará. El Señor vino a establecer un reino. Y al establecer un reino ató a Satanás. Y entonces está saqueando. Y Satanás tiene su reino, ¿verdad? Y el Señor, con toda la libertad del mundo y todo el poder del mundo, mete su mano a ese reino de tinieblas y dice: por cierto, a este me lo voy a llevar. Y este otro también, este me cayó bien y órale. Y este otro acá también lo voy a salvar. Y estamos siendo trasladados y el Señor está rescatando, miren, así. Y nosotros le pedimos: más aprisa, Señor, más. Él vino a saquear al enemigo. Y el enemigo está rugiendo y está queriendo devorar. Pero por eso dice el Señor: ahora le puedes resistir, resístelo, porque yo ya rompí el poder que Él tenía sobre tu vida. Y tú puedes ahora resistirlo y puedes obedecer al Señor. Ya no tienes por qué caer en sus artimañas, ya no tienes por qué creer sus engaños, ya no tienes por qué seguir su voz. Noten lo que dice, hermanos, esta escritura. Quiero que leamos Isaías 49, 22. Porque quiero que veas a Jesús como ese guerrero poderoso, como ese poderoso que viene a recobrar a su pueblo con poder. El evangelio es poder. Y aquí lo vemos, el poder de Dios obrando para rescatar a los que estaban esclavizados. Mira, Isaías 49, 22 es una expresión hermosa del evangelio. Así dice el Señor Dios: he aquí, levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos y a tus hijas a hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán y sabrán que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente, así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Haré comer a tus opresores su propia carne y como con vino dulce con su sangre se embriagarán. Y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Ese es nuestro Señor. Eso es lo que celebramos en Navidad. O sea, aquí esta es una profecía que está hablando del pueblo, está hablando de Sión, está hablando de lo que Él va a hacer con su nación, con su pueblo, y está hablando de la iglesia entonces. Dice: tus hijas van a ser traídas porque yo voy a mandar a traerlas. Y los voy a arrebatar de las manos del tirano donde estaban presos. Los voy a rescatar. Y se los voy a bendecir, tal forma que reyes y princesas serán sus tutores y sus nodrizas. El Señor, para que sepa toda carne que yo soy tu Salvador, tu Redentor y el poderoso de Jacob. Entonces yo tengo que preguntarte a ti: ¿y tú cómo estás? ¿En dónde estás tú? ¿Fuiste ya rescatado? ¿Fuiste ya redimida? ¿O sigues cautivo, cautiva, pobre, ciego, oprimido, oprimida? ¿Cómo está tu vida? Ahorita veíamos los testimonios
de personas que fueron rescatadas por el Señor. Y tú, tal vez tú necesitas clamar a ese Salvador, a ese Redentor, para que venga y te rescate a ti también. Y no es una situación en donde tú estás ahí como diciendo, no, pues sí, me está pareciendo bien el cristianismo, como que me gusta la onda, ¿verdad? Tienen buena onda, tienen clases para los niños, ¿verdad? Y pues ahí va uno y se siente uno medio bien, ¿verdad? Pero pues yo estoy bien, soy un ganador en la vida. Mira lo que la Biblia dice de lo que eres realmente si no tienes a Cristo. Estás ciego y no te das cuenta. Estás perdido. Te están robando la vida y tú no te das cuenta. Estás perdiendo tu alma pensando que lo estás ganando. Clama a Cristo para que seas salvo. Clama a Cristo para que Él tenga misericordia de ti y te arranque de las manos del tirano, que es el pecado que está condenándote a muerte y a la ira de Dios y a una eternidad separada de Él y que está poniéndote bajo el dominio de Satanás. Clama. Ahora, hermanos, todos necesitamos de esa obra libertadora. Todos necesitamos. Si Cristo vino a destruir el poder del pecado y vino a destruir las obras del diablo, que es lo que la Biblia dice que vino a hacer, a destruir la muerte, el último enemigo que será destruido será la muerte, es el último. Cuando elimine la muerte por siempre. Pues si Cristo está haciendo eso, yo necesito todavía la obra de mi Redentor rescatándome del poder del pecado y dándome la gracia para vencer el pecado. Y yo necesito todavía que Él me ayude a yo resistir al enemigo y a rescatarme. Y estoy caminando en medio de un campo de batalla todavía, aunque ya fui rescatado y voy con el que me rescató, pero todavía voy caminando por el campo de batalla. Todos necesitamos de eso, todos necesitamos seguir buscando esa libertad en todas las áreas en donde todavía podamos caer en cautividad. Que ese es mi punto último. La libertad implica una responsabilidad. La responsabilidad de qué vas a hacer con esa libertad. Si la misión de Jesús es un rescate y Él vino a darnos una libertad, entonces ahora tenemos una responsabilidad. Yo les dije esto, los esclavos no pueden tomar decisiones, porque son esclavos. Ellos no deciden a quién sirven, ellos están esclavizados y tienen que servir a su amo, punto. Pero nosotros fuimos libertados para servir ahora a un rey, y entonces ahora tenemos la libertad día con día de vivir en esa libertad sirviendo a nuestro rey. Entonces hay un peligro en la libertad. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nosotros no permanezcamos en esa libertad. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Noten ustedes que hay una diferencia entre esa esclavitud y la que teníamos antes. La anterior, nosotros no teníamos elección. Nacimos esclavos. Fuimos rescatados de ahí. Entonces dice Pablo, si no permaneces firme, tú mismo vas y te sometes a una esclavitud. Te entregas a una suya. Ya no es una esclavitud impuesta, es una esclavitud escogida. Donde tú escoges entonces vivir bajo ese yugo de esclavitud de nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo es que tú te puedes volver a someter en esa esclavitud? Es como si te sacaran de una prisión, pero ahí están las rejas, ahí están las celdas. Te sacan a ti, te ponen afuera y tú dices, ¿y ahora qué hago acá afuera? ¿Cómo vivo?
y dices, yo siento, pues era mi celda, y pues bien que mal, pues era mi celda. Y te regresas a seguir viviendo en la celda, tras las rejas. No tiene sentido, pero la Biblia dice que voluntariamente algunos vuelven a someterse al yugo de esclavitud. Y lo que pasa es que como el pecado siempre está acechando al creyente, siempre está el impulso allá adentro de nuestros antiguos patrones de vivir. El viejo hombre está crucificado, pero no se ha muerto. Y siempre está buscando seducirnos a que volvamos de manera voluntaria a la esclavitud. Si volvemos a nuestras prácticas pecaminosas, volvemos a caer en esas ataduras. Pablo nos dice ahí en Gálatas que hay dos maneras de volver a la esclavitud. Una de ellas es por medio del libertinaje y la otra por medio del legalismo religioso. El legalismo religioso, hermanos, que es por lo que él estaba escribiendo la carta a los Gálatas. El legalismo religioso es cuando Cristo viene a libertarte y a darte aceptación delante de Dios, pero tú dices, no, eso no es suficiente, yo tengo que ganarme puntos con Dios. Yo quiero ser el merecedor de la salvación. Yo quiero demostrarle a Dios que yo valgo. Yo quiero demostrarle que yo soy mejor que todos estos pelados que están aquí. Y entonces empiezas con una religiosidad tratando de ganar puntos con Dios. Y te sientes muy bien. Cuando terminas tu tarjetita de lectura bíblica del mes, la terminaste el 31, lo palomeas y dices, aquí ya la hice, vean, yo sí cumplo. Y yo voy a tener mejor lugar ahí en el cielo. Y ahora Dios me debe a mí, ¿verdad? O el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cuando no cumples, entonces andas pensando que nomás anda el Señor ahí, te va a caer un rayo porque no andas haciendo lo que tienes que hacer. Y tú tienes que mantener tu salvación y tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Porque si no, y entonces el Señor está enojado conmigo y ahorita con qué cara le voy a pedir que me perdone, tengo que hacer buenas obras. Dice Pablo, si tú estás viviendo así, estás viviendo en esclavitud. Fíjense lo que dice ahí más adelantito en el 4:9, o más bien antes del 5:1, en el 4:9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo, tratando de ganar tu salvación? Fuiste libertado de eso, pero tú puedes volver a querer tú ser tal persona que merezcas la salvación. Ahora, esas prácticas son buenas, como el congregarse, como el buscar de Dios, como el hacer el bien, como buscar la piedad. Las prácticas piadosas agregan virtud a tu vida. Pero eso es una cosa, y la otra cosa es agregar aceptación y salvación a tu vida. Eso es otra cosa. Si tú vives condenado, si vives sin gozo, si vives presionado, porque estás tratando de ganar la aceptación de Dios, si vives temorizado de que Dios te va a castigar y va a hacerle daño, Dios así mezquinamente le va a hacer daño a tu familia porque tú no hiciste lo suficiente, estás esclavizado otra vez a una religiosidad. Pero también, dice Gálatas 5:13, el libertinaje te esclaviza. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, como tenemos libertad, otros se van por el otro lado, dicen, no, ya Cristo me perdonó y no pasa nada si peco. Y si peco, pues vengo y le pido perdón a Dios, al cabo Él ya murió por mí en la cruz. Entonces, la carta de Gálatas explica a los Gálatas, oye viejo, ¿qué no entiendes? Que fuiste libertado para que ahora vivas por el Espíritu y no por la carne. Te libraron de la carne, ¿cómo que estás otra vez viviendo por la carne? No podemos usar la libertad que tenemos en Cristo para entonces nosotros servirnos a nosotros mismos
y vivir conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones. Y entonces nos volvemos a esclavizar. Porque ahora los corintios, ¿verdad? Lo vimos hace unas semanas, ¿verdad? Decían, es que todo me es lícito, soy libre, tengo libertad cristiana, puedo hacer todas estas cosas, no hay condenación, todo me es lícito. Y Pablo dice, sí, tarugo, pero no todo te conviene. Y no solamente no todo te conviene, sino que no debes dejarte dominar, esclavizar por ninguna cosa. Y si tú eres esclavo de los alimentos, del alcohol, del placer, del poder, de las riquezas, de todas estas cosas, si tú estás viviendo para eso, si eso ya tomó dominio en tu vida, ya te hiciste esclavo de ello. Entonces, ¿cómo que para qué murió Cristo por ti? Para darte una libertad, para que otra vez tú voluntariamente vayas y te sujetes a tus viejas prácticas. ¿Habrá cosas en tu vida que te están esclavizando? ¿Estás esclavizado a la sensualidad? ¿Vives esclavizado al placer? ¿Estás esclavizado buscando la aceptación de otros? ¿Quieres tener muchos amigos? ¿Quieres sentirte que te aman, que te quieren? Porque te sientes así solo y dices, no, es que yo necesito esto. Y entonces andas buscando a ver cómo llamas la atención, a ver quién te busca, a ver quién te llama, a ver qué pones en el Facebook para que tengas muchos likes y estás esclavizado porque quieres que la gente te vea. No estás viviendo para Cristo entonces. Ahora, estas son las dos principales maneras, ¿verdad? Una es en esa religiosidad pecaminosa que el diablo usa la condenación para motivarnos a que vivamos ahí. La otra es el libertinaje, donde él quiere promover ese libertinaje para que tú vuelvas a caer esclavizado. Pero es lo que está tratando, es que tú vuelvas a ser esclavizado. Y sabes una cosa, tu carne también está tratando de seducirte que vuelvas a la esclavitud. Nuestra carne tiende a la esclavitud. Y el diablo quiere que vuelvas a la esclavitud. Ahorita que hablábamos de estar esclavizados, ¿verdad? Bueno, otra manera de verlo es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y hacemos ídolos y los ponemos ahí, los empezamos a servir. Es absurdo. Pero los ídolos, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a ellos y los servimos. El otro día escuchaba a un hombre hablar así, dice, es que yo hice de mi esposa un ídolo. Entonces yo quería controlarla, yo quería que ella estuviera en la posición donde yo la había puesto, ¿verdad? Son cosas buenas. Son cosas buenas. Tener amigos es cosa buena, pero cuando ese es tu ídolo, ya estás sirviendo al ídolo en lugar de Dios. Y como nosotros fuimos rescatados para estar en el reino de Dios, de su Hijo amado, entonces cuando ponemos otro ídolo, ya estamos bajo otro reino, ya estamos sirviendo a alguien más, ya estamos otra vez en una esclavitud. Luego hay otro peligro, ¿verdad? Nuestra carne y el diablo nos tienta a la incredulidad. Entonces, cuando nosotros no creemos que somos libres, volvemos a ser atados. La carne, uno de los pecados radicales en nuestra vida, de donde salen muchos otros pecados. Hay tres principales pecados que yo identifico que son de los tres principales. El primero de ellos es el orgullo, la arrogancia. El segundo de ellos es el egoísmo, la falta de amor a otros, la falta de amor a Dios y a otros. Y número 3 es la incredulidad, cuando no creemos. Entonces esto que les estuve diciendo, todo lo que Cristo hizo por nosotros es para que haya fe en nosotros, pero por adentro nosotros pensamos que no somos libres y el diablo le encanta lanzarnos esos dardos, ¿verdad? Y entonces yo escucho, a veces me escucho a mí, ¿verdad? Pero escucho a muchos otros que dicen, es que no puedo dejar esto, es que no puedo cambiar, es que el diablo me tiene atado, es que el pecado me tiene atado. Pues entonces no has sido rescatado por Cristo. No, sí creo en Cristo.
Sí le entregué mi vida a Cristo, pero es que no puedo. Estoy bajo el poder del pecado, estoy bajo el poder del diablo, estoy bajo el poder de mi carne. ¿Qué estás diciendo? Es una contradicción. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no crees y estás creyendo algo que es falso. Estás creyendo algo que es falso y que no debe gobernar tu vida. Ese pensamiento es un pensamiento de autoderrota, en donde tú estás diciendo, Cristo no me libertó, y te inmoviliza. Cristo dice que Él vino a romper el poder del pecado. Entonces el pecado no tiene dominio sobre tu vida. El diablo no tiene dominio sobre tu vida. Y para que no pusiéramos la excusa de la carne, puso su Espíritu Santo adentro de nosotros, para que por medio de ese Espíritu Santo mortificáramos las obras de la carne en nuestra vida. Y se opone el Espíritu para que no haga la carne lo que quiere hacer. Y yo sé que estás pensando, algunos de ustedes aquí que son teólogos, dicen, oye, pero no dice también Romanos 7 que Pablo lo que no quería hacer hacía. Pero Pablo dice, sí, yo me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que me resiste y que me lleva a hacer las cosas que no quiero. Quiere decir que Pablo también tropezaba. Pero decía, pero doy gracias a Dios, no hay condenación. Y entonces ahora por el Espíritu, yo no vivo ya por la carne, vivo por el Espíritu. Y por el Espíritu doy muerte a las obras de la carne en mi vida. Entonces él veía la lucha, pero también luego afirma en el capítulo 8 de Romanos que por el Espíritu nosotros podemos vencer. Cuando dices la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de que puedes hacer lo que tú quieras, está hablando que te da poder para vencer lo que te oprime en tu vida, que es el pecado, que es el diablo y que es tu carne. Entonces puedes cambiar. Cristo te hizo libre y te está diciendo, bástate mi gracia, yo estoy contigo, tienes mi espíritu, es el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, habita en ti. Entonces, si un muerto que está muerto puede levantarse y vivir de nuevo, ¿cómo no vas tú a poder resistir una tentación? ¿Cómo no vas tú a poder resistir ser injusto en tu casa? ¿Cómo no vas tú a poder resistir la ira que se levanta dentro de ti? ¿Cómo no vas a poder tú resistir el temor de hablarle a alguien? Claro que puedes. Cristo te hizo libre. Entonces, hermanos, ¿en dónde es donde necesitas un libertador el día de hoy? Si no has sido libre en esta Navidad, puedes buscar a Cristo que te libre de esa vida en cautividad. Si no has sido liberado por Cristo, tu vida está sin dirección, te sientes en las tinieblas, sabes que estás empobrecido, o te estás dando cuenta, o el Espíritu Santo te empieza a mostrar y dar una convicción, si es cierto, yo estoy perdido. Yo les he platicado muchas veces mi conversión y había un sentido real, gracias a Dios que el Señor me iluminó para que me diera cuenta que yo era un miserable. Vivía en una miseria espiritual. Gracias a Dios. Porque cuando me di cuenta que era un miserable y vino Cristo en mi vida, dije, eso es lo que quiero. Y yo le pido al Señor que aquí hay unos que son miserables y viven en una miseria, pero no lo quieren, no se atreven a reconocerlo. Yo le pido, Señor, muéstrale, Señor, su pobreza y su ceguera, y muéstrate tú para que vean la luz y digan, eso quiero. Tal vez seas tú en esta Navidad. Yo te animo y te invito, clama a ese libertador para que te salve. Y a los que ya recibieron esa libertad, ahorita vamos a terminar. Y vamos a terminar cantando. ¿Por qué tenemos que cantar?
porque hemos recibido libertad. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Nosotros tenemos que caminar en esa libertad. Nosotros tenemos que sostenernos y servir a aquel que nos ha libertado, servirlo el resto de nuestra vida en santidad y en toda justicia. Para eso fuimos libertados. Entonces, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas ser libertado o necesitas fortalecerte en el Señor para permanecer en libertad? ¿Cómo estás? Vamos a orar.